Hemos atravesado muchos caminos, hemos intercambiado muchas conversaciones, se han cruzado los senderos en este complejo, denso y apasionante mundo de la comunicación y la educación. Hoy es para nosotros una alegría recibirlos a todos y en especial a este señor que está viniendo, que viene a mi encuentro como siempre desde sus textos y hoy desde su palabra. Yo pensar tantas veces, repensar, confrontar, discutir con nosotros mismos y volver a pensar. Meterlos, como decía la vez pasada cuando hablábamos de este encuentro, en esos pliegues que no tienen que ver con los grandes grupos, con las grandes masas, sino con esas relaciones interpersonales que nos ayudan a pensar, a comprender, a interactuar, a incidir desde lo más íntimo hacia lo más público, desde lo más personal hasta la profundidad de la trama social. Para nosotros es una fiesta en la que hablo yo, pero que son muchas voces. Y en un ratito vamos a contar cuáles son esas voces. Pero antes de empezar yo quiero agradecer muy fuertemente a Francisco Piñón, a Washington Uranga, a Rubén Vic, a Karina Warman, a Patricia Lichmaer por haber acompañado desde la comisión directiva de las otras voces estos años de sueños, de proyectos, de desafíos, de algunos logros y de muchos nuevos desafíos. Quiero agradecerle a Darío Pulfer, muy particularmente, porque ha sido una escucha paciente, tendría que decir, frente a la insistencia. Y a lo largo de esta charla seguramente van a ir apareciendo otros nombres, otras historias que construiremos entre todos, los que de alguna manera acompañaron estos primeros 10 años de las otras voces, al equipo de la OEI en su conjunto, al equipo de las otras voces en su conjunto también. Pero la verdad es que cuando elegimos cómo celebrar estos primeros 10 años, tuvimos un sueño, que conversamos con Darío y me dijo, ¿cómo te gustaría celebrar estos primeros 10 años? Y le dije, bueno, si me preguntan, me encantaría que venga Jesús Martín Barbero. Fue su respuesta. Y dijimos, ¿y si lo intentamos? Y fue tan simple como llamarlo y decir cuándo. Y está acá. Y está acá para celebrar, y está acá para acompañar, y está acá contento, y está acá para provocarnos. Porque es un tiempo de provocación, como es un tiempo de tantas dudas, donde hemos perdido tantas certezas, que Jesús nos vuelva a ayudar a pensar cómo se vuelven a pensar los modos de construir conocimiento. Yo creo que es una oportunidad para todos los que estamos acá sumamente valiosa. Para las otras voces que ha trabajado tanto en territorio, que ha trabajado tanto en la práctica, que ha trabajado tanto en el pensamiento inspirado en Jesús Martín Barbero, es para nosotros la mejor celebración, Jesús. Así que gracias ahora y después muchas gracias más. ¿Saben ustedes? Me voy a sentar. Para ir poniéndonos a tono, quiero contarles que Jesús Martín Barbero es un referente en los estudios en comunicación de América Latina. Él nació en Ávila, España, hace algunos años. Estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Louvain, en Bélgica. Allí se doctoró. Hizo estudios de postdoctorado en antropología y semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle de Cali, en Colombia. Ejerció la docencia en distintas universidades de Colombia, de México, fue profesor visitante de las universidades complutenses de Madrid, la Autónoma de Barcelona, en Stanford, en la Libre de Berlín, King's College de Londres, en Puerto Rico, en Buenos Aires, en San Pablo, en Lima. En 2003 obtuvo la nacionalidad colombiana y es doctor honoris causa por la Universidad
Nacional de Rosario, en nuestro país, por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y hace muy poquito tiempo por la Universidad de Guadalajara, donde un querido amigo común, Guillermo Orozco Gómez, fue el artífice de ese merecido reconocimiento. Fue presidente de la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, miembro del Comité Consultivo de la FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de Ciencia de Comunicación Social, y es miembro del Comité Científico de Infoamérica. Escribió muchísimos libros. ¿15 libros, Jesús? ¿15 libros? No sabe. 15 libros dicen los textos que he leído, muchísimos artículos. Entre los libros se destacan De los medios a las mediaciones, Comunicación y culturas populares en Latinoamérica, Procesos de comunicación y matrices de cultura, Oficios de cartógrafo, Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, entre muchos otros. Como les dije hace muy poco tiempo, la Universidad de Guadalajara le hizo entrega del doctor honoris causa como un reconocimiento a sus investigaciones en los medios de comunicación, los procesos comunicativos, la recepción de las audiencias y la cultura en América Latina. Para nosotros es una fiesta y esta celebración empieza con tu palabra. Además de gracias por traerme a esta celebración, yo quiero sumarme a lo que significan estos 10 años de vida de las otras voces. Por motivos de salud estoy viajando muy poco, aún dentro de Colombia, y menos fuera de Colombia. Y escogí realmente, necesitaba salir. Salí una vez en el primer semestre a México, necesitaba salir una segunda vez, tenía muchas invitaciones, todas de ámbito académico, y cuando me llegó la voz directamente por teléfono de Silvia, invitándome a celebrar los 10 años de esta institución, dije, esa va a ser mi fiesta. Eso va a justificar que me arriesgue a viajar. Y estoy feliz aquí porque lo popular es algo muy de fondo y ha sido una de las claves más polémicas y para mí más fecundas de todo mi trabajo de investigador, de profesor, de escritor. Entonces, mi primera palabra es felicitaciones por esos 10 años conviviendo con muchas otras voces y especialmente con las que hablan en la parte final, con la gente joven y con los niños. Entonces, si eso lo colocamos además en los estratos sociales más bajos, más pobres, más desprotegidos, más desconocidos, realmente las otras voces es una institución nueva, por tercera vez nueva. Y eso en estos tiempos en los que hay tanto ruido de novedades, tan pocas cosas nuevas, aunque sean tan definitivas como son algunas de las nuevas, es realmente
para pensarlo. Y otra muestra de lo raro de esta institución es que, siendo una institución, en el mejor sentido de la palabra, educativa, siendo una institución que trata realmente de recolocar el tema de la educación, pero en la sociedad civil y, por supuesto, en las instituciones que dialogan con otras voces, pero lo terrible es que en el progreso creen los cristianos a partir de la divina providencia y los marxistas a partir de la utopía marxiana del mundo de la libertad. Y claro, con esta visión de que la historia va hacia adelante, tan adelante para los cristianos como para los ateos, realmente es muy difícil decir hoy la categoría de progreso se fundió, no nos sirve para pensar lo que estamos viviendo. Y ahí se ubica justamente, y esto es lo que quiero, poco tiempo, pero quiero plantearles, es fundamentalmente un cambio en lo que significa conocer, en el sentido de lo que es conocer hoy. Y esto es lo que voy a hacer. En una reunión con un montón de maestros y maestras y un montón de niños y niñas en Bogotá, en una institución rara que hay desde hace unos años y que tiene que ver con la Universidad Javeriana, pero que tiene que ver con la ciudad sobre todo, que se llama Ático, y que es uno de los lugares de América Latina, y me pueden llamar lo que quieran, por lo que esto significa para Colombia, pero es uno de los lugares con más, no solo aparatos digitales, sino con montones de gente que está tratando de aprender, no solo desde las carreras de una universidad, sino desde los nuevos oficios de montones de gente joven, lo que es inventar, crear a partir de relatos digitales. Y me reunieron con profesores y maestros y con un grupo de jóvenes ya expertos en educación y nuevas tecnologías, y el director de Ático no podía ir, entonces me mandó y me dijo, pero hace una provocación. Toda la diversidad de sensibilidades, de sensorium, toda la diversidad de inventiva, toda la diversidad de tipos de esperanza, toda la diversidad narrativa que hay hoy, la explosión narrativa de los adolescentes, de los jóvenes. Bienvenidos al caos. Y entro en el tema. Realmente, nuestro antecedente es la razón moderna. Y esa es la que no va más. Esto puede resultar, para la gente que apenas entra en términos de historia, una putada. La modernidad se acabó. Estamos en otra época. Y como la categoría de progreso es un invento de la modernidad, es la providencia, pero secular, entonces nos encontramos con lo siguiente.
la modernidad, desde Galileo y un poco antes, desde Fra Angelico, empezó la modernidad. Empezó la necesidad de ordenar, como si el desorden empezara a desestabilizar a la gente. Millones de seres humanos vivieron en el desorden bestial de la naturaleza y después en el desorden bestial de las guerras, de las masacres. Llegaron los inquisidores, qué casualidad. El 80% de los que murieron eran brujas, no brujos, hubo brujos también. Pero era un saber femenino, era un saber de la que no sabía en los términos de los filósofos y de los teólogos, que eran machos todos, porque no cabían. Sí las hubo, pero muy poquitas y clandestinas, las filósofas y las teólogas. Y bien, en esta lucha con lo desordenado, pero junto, que era el saber brujeril, la razón moderna fue organizándose hasta llegar, digo, poner un nombre, los hubo antes, los hubo más, pero Descartes nombra esta felicidad de una razón que distingue y separa. Esto es ordenar para los modernos. Distinguir y separar. O si lo quieren con un viejo dicho, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto es el orden. Y esto fue el invento de las disciplinas. Nacieron a la vez que los estados modernos. Las disciplinas van de la mano de los estados modernos. Desecho político radical y terrible. Una vez escuché a un noruego que trabajaba en Mozambique que solo se podía explicar lo que pasó en Angola, la matazón que hubo y que los europeos dijeron que eran entre razas, entre tribus, entre clanes. Y él dijo, no, nos contó en una pequeña universidad de Escocia, este noruego nos contó que la causa de lo que pasó en Angola fue el punto más álgido de el desorden que introdujo en las culturas africanas la idea de Estado-nación. No tenía nada que ver con ellos, tenían otras maneras de organizarse, por supuesto que guerreaban entre ellos. ¿Qué culturas no han guerreado entre unas con otras? ¿Sí? Pero el Estado-nación descompuso, no solo desordenó, descompuso la relación entre las culturas. Y por eso hubo aquella matazón que nos aterró a los europeos y nos sirvió para decir, una vez más, los salvajes que eran los africanos. Eso sí, con una incapacidad y una ignorancia enorme por parte de la ONU y de la UNESCO. Tienen cosas que pagar las dos instituciones por lo que pasó en Angola. Porque realmente
supieron muy poco de cómo tratar esas divergencias y esas guerras. Niños, cada uno en su asiento. No puede sentarse en el asiento del compañero. A mí me pasó ya en la España franquista. Era terrible sentarse en el asiento de otro. Y ahí empecé yo a percibir lo que era el orden. Y todo lo que tenía secretamente de fascista. Perdón, eso lo dejamos así como... Y bien, esa razón que le hizo decir a Descartes cosas maravillosas y cosas terriblemente ridículas, como su manera de separar el alma del cuerpo, pero ponerla dentro, en la glándula pineal, y muchas más ridículas, siendo un genio del tamaño de Descartes, nos llevó a esto que, y voy mucho más rápido porque si no esto, que Zygmunt Bauman, antes de que se nos liquidara, de que se nos volviera tan líquido, escribió un libro que se llama Modernidad y Ambivalencia, Modernidad y Ambigüedad, espléndido, donde nos cuenta esto en detalle, para los que estén interesados. La noción de cálculo, no en términos lógico-matemáticos, la noción de cálculo como clave del orden, que tiene dos caras. De un lado, cálculo es esto que decíamos, la seguridad de poder distinguir órdenes de cosas, órdenes de seres, órdenes de saberes o de objetos de saber. Y en un lenguaje apropiado para ese establecimiento de orden. Pero la otra cara fue el surgimiento de las disciplinas como saberes aparte. O sea, para estar ordenados, mire, un psicólogo es un psicólogo y no tiene nada de antropólogo, ni nada de matemático, ni nada de filósofo. Porque si no, esto se emborrona y se nos acaba el orden. Y por tanto se nos acaba la seguridad. Y estos fueron 2 siglos. Estos fueron 2 siglos. 2 siglos en los cuales cada saber constituía un reino aparte, y entonces las profesiones modernas, incluidas las ingenieriles, todas las profesiones tendieron a especializarse cada vez más en un objeto más propio y más distinto, que era como categorizaba Descartes. Lo propio dentro de lo distinto. O sea, lo mío es esto. Y tengo que respetar que el otro sabe, lo cual tenía mucho de católico. Pero el hecho es que, andando el tiempo, o sea, entrando en el siglo XX, curiosamente, surge el primer cimbronazo, que fue lo que nos
planteó el primer principio de incertidumbre frente a la certeza del cálculo, frente a la certeza de la separación de los objetos, del saber, del conocimiento. Vamos a tener muy pronto a un físico que descubre que la lucecita con la que se ilumina la partícula, o sea, hace posible que la veamos y la estudiemos, cambia el funcionamiento de la partícula, que no podemos ver sin, de alguna manera, afectar el ser y el moverse de lo que vemos. ¿Sí? Sin embargo, aquella llamada a la incertidumbre, creo que todavía no ha entrado en buena parte de las ciencias sociales. O sea, lo descubrieron los físicos, pero buena parte de las ciencias sociales se quedaron pre. Y entonces lo que tuvimos fue, y salto ya a lo más interesante, fue una oposición terrible que vino a constituir la razón de nuestra razón occidental, que fue que el separar es excluir. O sea, si no es lo mío, es lo otro. Yo puedo convivir con los derechos de autor, pero con la propiedad intelectual no convivo. Fue un invento gringo para legitimar eso que sabemos. Que los que inventan, que los que crean, que los que hacen, cobren no el 10%, ni el 5% de lo que realmente escriben o pintan o cantan. El magno inquisidor, que no fue Torquemada, los alemanes inquisidores fueron bastante más bestias que Torquemada, pero la historia latinoamericana ha hecho trampa y ha colocado a Torquemada como la figura. Yo estaba estudiando en París y me desayunaba con un señor alemán que estaba haciendo la historia en París, porque parece que había más información que en Alemania también. Esas cosas pasan en Alemania. Se llevaron los documentos a París del señor que fue el primer gran inquisidor para la Iglesia toda, y en su viaje a Roma sufrió un montón de traumas porque tenía miedo a las brujas. Iba a contarle todo lo que había que hacer con ellas, pero llegó muy enfermo y se murió en Roma porque una bruja le dijo: tú nos vas a acabar, pero nosotros te vamos a acabar a ti, después ya veremos. Y así se lo contó al Papa y se murió en Roma. El miedo a las brujas. El miedo a las brujas sigue. ¿Por qué? Porque se nos está desordenando el conocimiento. Oye, hay montones de gente que sabe cosas que no pertenecen nada a antropología, ni a la sociología, ni a la filosofía. Atraviesan. No me las doy de nada, pero tengo un hijo que atraviesa montones de saberes, que ha mezclado 200 veces más que lo que yo he mezclado, y anda que no me han dicho a mí miles de veces que qué soy, que a qué me dedico, que si vendo. Hoy saber no tiene nada que ver con la especialidad de las especialidades específicas de los saberes separados. ¿Han leído a Pulgarcita? Esa se la debo a Silvia. Tengo que ser justo. Quien me descubrió Pulgarcita fue Silvia. En realidad y encima me lo mandó. Yo se lo pedí rápidamente y entonces me lo mandó por fotocopia, y como estaba regular, entonces me mandó el libro rápido. Lo que es curioso,
En América Latina, por lo menos hasta hace 2 meses, no había píldora escrita en castellano, sino en Argentina. Lo único que cabía en estos tiempos eran grandes apocalípticos contándonos todo el furor de los tiempos contra nosotros por haber matado por 16ª vez a la cultura occidental. Y anda que no hay gente escribiendo sobre la muerte de la cultura occidental. Ya no dicen cristiana, pero a uno le sigue sonando. Y plañideras, arúspices del terremoto final, mientras la gente joven habita un mundo nuevo, un mundo muy distinto. Digo, para entender ese mundo distinto, es un librito muy pequeñito de el epistemólogo francés que, como no lo querían en Francia, se fue a Stanford y lleva 26 años contando historia de la ciencia a los grandes científicos de Stanford, no solo a los alumnos de doctorado. Se llama Michel Serres y escribió sobre lógica muchos años y libros muy originales, pero como nadie le hacía caso para nada, se fue a Stanford. Y bien, siguió escribiendo un libro extraordinario que les recomiendo, Ominescencia, hace ya buenos años, al fines del siglo XX, Ominescencia, que no es ni humanización ni hominización, es ominescencia. Y realmente la palabra más cercana es adolescencia, que fue el siguiente. Y el otro fue incandescencia, que es una desinencia, decíamos los que estudiábamos latín, una desinencia muy particular. Porque eso es algo raro. La adolescencia es como una especie de burbuja ahí que empieza a pirotear o pignotear y que uno no sabe muy bien qué es y que no tiene estabilidad. Ominescencia, dice Michel Serres, es el tiempo en el cual ya no necesitamos de Darwin. Se acabó la evolución natural del mundo. Hoy la evolución de las plantas, pregúnteselo a Monsanto. La evolución de los animales y la evolución del ser humano está en manos del ser humano. No es evolución natural del más fuerte, a no ser del que más plata tiene. Eso ya ponemos al ladito, pero es otra cosa. Una cosa es el más fuerte y otra cosa es el más ricachón del pueblo. Bien, Serres planteó por primera vez en la historia humana, el ser humano está diseñando la evolución de los seres humanos, con temor y temblor, pero esto es. De tal manera que la información dejó de ser lo que pasa por los periódicos. La información no es las noticias. La información es la información genética, carajo, ha dicho Michel Serres, para que nos enteremos
es otro calibre de información, es dar forma a un conocimiento que antes no existía, no solo desde el punto de vista del objeto, sino del modo. Porque resulta que el mapa genético no está ni en la cabeza ni en el objeto, está entre los dos. Y el descubrimiento del mapa genético no tiene nada que ver con descubrimiento en el sentido de algo que ya estaba ahí. Es tan traidora la palabra descubrimiento cuando hablan de los españoles como cuando hablan de haber descubierto el genoma humano. No es descubrir algo que estaba en la cabeza, ni algo que estaba solo en una porcioncita del cuerpo de cada cual. Pues bien, a partir de esto, lo que nos plantea el amigo Michel Serres es la pregunta del millón. ¿Para qué sirve la cabeza hoy? Creo que la traducción de lo que me pedía Silvia no puede ser mejor. ¿Qué es conocer? Los nuevos modos de conocer es lo que Michel Serres se pregunta con esa pregunta. ¿Y para qué sirve la cabeza hoy? Pues bien, un día estaba dictando una conferencia en la ciudad de Cali, en un simposio nacional de filosofía, y me habían dicho que armara un pequeño grupo sobre filosofía de la técnica, y había un compañero de la Carlos III de España, de la universidad, que no había podido ir a Cali, y habló por Skype, y dijo como quien pasaba de largo, porque, desde luego, lo digital tiene mucho más que ver con lo oral que con lo letrado. Y eso me quedó sonando, y entonces yo me fui a Google, ese misterioso personaje que sabe más de mí que yo mismo, porque cada mañana me espera cuando abro con un montón de cosas que yo empecé a buscar hace 15 días y él guarda en la memoria que no me atendió y ahora me atiende. Pongo la palabra oralité y ¿saben lo que sale? El mito. Genial. Para los franceses la oralidad es el mito, o sea, el tiempo supremo de la cultura oral escrita. El mito es la cultura oral por escrito por primera vez en la historia. Homero. No tengo ni idea qué es Homero. Si fue un enjambre de sabios o un pobre pastor de cabras que... Ni idea. El mito. Yo lo que estaba pensando era en los millones de colombianos que habitan la cultura oral. Y en el montón de millones de seres humanos que habitan la cultura oral. Google en francés estaba pensando en el mito. Pues bien, este es el primer susto. Que el futuro ya no está solo hacia adelante, está atrás. Otra vez Benjamin. Hay un futuro por redimir en el pasado. Un futuro que no fuimos capaces de movilizar, potenciar. Se acabó la visión lineal, en el fondo infantil de la humanidad, de que todo iba para bien, como la abuelita que nos contaba los cuentos cuando llorábamos, estábamos tristes, y hacía por lo menos la mía, hacía sus inventos para que el fin no fuera
malo, sino bueno. Yo no sé cómo hacía, pero yo terminaba feliz cuando mi abuela terminaba Caperucita Roja. Primero, el nuevo tipo de conocimiento no va a contar solo con lo que tenemos hoy y con lo que oteamos, sino con el pasado. Y mucho pasado por revivir para poder sacarle el jugo. Porque los antepasados le tuvieron miedo. O no supieron entender el idioma en que hablaba aquel pasado. Entonces, primer ingrediente clave, conocer no es únicamente lo nuevo de lo nuevo. Por primera vez, conocer es trabajar con la historia entera. De atrás hacia adelante y de delante hacia atrás. Es decir, nos devolvemos a las brujas, no a las brujas como personajes. Nos devolvemos a tiempos en los cuales modalidades de saber quedaron ocultadas por los sabios de entonces, que las despreciaron. La historia ha sido así, toda la historia ha ido poniendo de lado lo que no le interesaba a unos cuantos. Nos devolvemos al caos en el sentido más profundo de la idea más fecunda del mundo digital, que es la idea de interfaz. Si hay un concepto en toda la palabrería digitalera, es interfaz. La interfaz empezó siendo una idea muy oscura que tenía que ver con la idea de programa. Muy curioso. Los programas eran los programas de curso o el programa del partido. Y apareció un tipo de programa que programaba, o sea, hacía posible nuestra interacción con el computador. De tal manera que el primer interfaz señaló, de un lado, la relación del hombre con el computador, que no es un aparato, es otra figura de la inteligencia, y entonces nos encontramos con que, andando el tiempo, y sobre todo gracias a ese inglés homosexual que se suicidó porque no le dejaron vivir en Inglaterra en los años 40-50, aunque los norteamericanos le ofrecieron el oro y el moro, pero no se quiso ir. Alan Turing fue el primero en que ligó la primera noción de interfaz, que eran tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, el hardware. Él fue el primero en ligarlo a inteligencia, al concepto de inteligencia. O sea, programa podía ser el núcleo de un nuevo modo de inteligencia. Y ahí nacerá el segundo sentido de inteligencia, que va a coincidir, es muy curioso, va a coincidir, bueno, no es extraño, porque Alan Turing fue alumno de Wittgenstein. Por tanto, algo tuvo que ver con lingüistas
Digo porque esa segunda idea de interfaz va a ser en realidad una clave, aunque ellos no lo sabían, de lo que Umberto Eco y Jaus, la escuela de Costanza, abrió cuando empezó a hablar de una semiótica de la lectura, o sea, de la actividad del lector, ya no de la actividad del libro, sino de la actividad del lector. La lectura no es un acto pasivo que incorpora lo que está en el libro, no, es un acto activo. La gente lee diferentes cosas en el mismo párrafo, según su cultura, según su horizonte de problemas, de temas, de obsesiones. Bien, este va a ser el segundo, la relación entre texto y lector, el interfaz, asumiendo esta relación activa del que lee con lo que lee, y por tanto, ahí sí, más fuertemente, decir interfaz es decir inteligencia colectiva. Que es, para mí, la mejor definición del saber hoy. Si hay algo que distingue al mundo digital, es que no es, como ha dicho Sloterdijk, muy claro, el mundo digital no es una tecnología invasiva, es una tecnología colaborativa. Exige la cooperación, exige el estar juntos, los nuevos modos de estar juntos. Este es el invento. Los nuevos modos de estar juntos. Yo aquí repito siempre, ya voy terminando, repito este lindo recuerdo o invento de Machado, mejor dicho, de su homónimo en prosa, de Juan de Mairena, que cuenta que un andaluz, un anarquista andaluz, le dijo un día: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Si esa no es la definición del mundo digital y de la interfaz, de lo más nuevo de lo nuevo, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Yo me encontré con esto no sé dónde, y al día siguiente, por pura casualidad, yo dictaba una clase en una maestría de comunicación en Bogotá, y un alumno contó una cosa que ya hace muchos años, puede que haya cambiado. Él hacía rock, y hacía rock ya por internet, con gente de Argentina y de México y de la Patagonia y resulta que habían inventado un modo de notación para hacer rock juntos, porque el solfeo era muy complicado. No porque no supieran solfeo, sino porque era demasiado complejo para lo que ellos necesitaban poner en común y crear cada uno a partir de lo que había hecho el otro. Y nos quedamos asombrados de que estaban inventando un modo de notación musical para hacer rock, muchachos jovencitos. ¿Esto es posible? Era un señor que estaba fardando de... Y el tercer sentido de interfaz. Es decir, díganme si este dicho de Juan de Mairena no tiene que ver con el saber de las brujas. Era el saber
era el saber colectivo. Y ser teólogo, filósofo ya era una especialización, tenía un poder especialista. Y bien, el tercer sentido de interfaz hoy es la metáfora. Interfaz es la metáfora llevada al infinito. O sea, la figura más creativa del lenguaje, y hacemos metáforas, no solo lo hacen los poetas, lo hacemos en la vida cotidiana todos, montones de veces. Reinventamos el sentido de las palabras y juntamos cosas que no hubiera juntado. Es decir, es el lenguaje que intercambia, hibrida, negocia, desestabiliza, inventa las significaciones de las palabras, tanto en la poesía como en la vida cotidiana. Hay montones de veces que uno se equivoca y la equivocación es preciosa. O sea, las palabras que juntó son 1000 veces más originales que las que hubiera sido si hubiera puesto el adjetivo que estaba buscando. O sea, hasta por equivocación se puede ser poeta, y eso tiene muchas significaciones. Finalmente, la metáfora es el interfaz entre saberes y sabores, entre ciencias y artes, entre artes y artimañas, entre disciplinas y experiencias, y sobre todo entre saber legitimado y saber de la experiencia social. Porque ya el concepto de información nos está haciendo trampa. No es el concepto que habla de dar forma, no, es el concepto que pretende que desaparezca el otro saber, el de nuestros viejos, el de nuestra gente, el de nuestros emigrantes, la memoria de los migrantes. Valiosísima, de mucho tiempo. Chapaduray escribió: hay millones de gentes hoy fuera de su lugar de origen, para los que su cultura es la clave de su supervivencia en un país extraño. Su cultura es la clave de su supervivencia, la propia memoria de sus ancianos. Por eso, montones de viejos en estos países han entrado a Internet, han entrado para hablar con sus nietos, para contarles, para mandarles imágenes, para ver cómo escriben cuando están empezando a escribir. Entonces, atención, esta transformación del conocimiento, que de alguna manera vuelve a partir, entre comillas, de cero, pero nunca es de cero, porque se apoya en toda la memoria, evidentemente, que construyó la modernidad, pero rompe con el monoteísmo de la razón moderna, abriendo los saberes unos a otros como nunca. Un ejemplo, la cantidad de filósofos que trabajan en empresas de publicidad y en grandes empresas. Porque es la gente que tiene la visión de conjunto, dicen los empresarios. Y nosotros necesitamos gente que sepa de su tarea, necesitamos gente que sepa de su tarea en el mundo de las tareas y en el mundo sin más. Entonces, creo que este último sentido de interfaz, repito, para mí es la clave del funcionamiento del mundo digital, es la metáfora semilla más potente de eso que nos decía Michel Serres: conocer hoy, si no queremos que sea repetición disfrazada, conocer es inventar. Muchas gracias.
Gracias, Jesús, por, de alguna manera, decías, antropología que mira a los salvajes, sociología que mira a los modernos y quizás la comunicación, que es el hilo que nos permite volver a conectar, ¿no? Vamos a darnos un espacio para la reflexión y para seguir escuchando otras voces. Si les parece, me gustaría cerrar esta primera etapa donde Jesús Martín Barbero nos ayudó a pensar esas otras voces, ¿no? Con esa mirada del Socias, de Machado, de ese Juan de Mairena, de esos saberes que construimos entre todos. Y por eso necesitamos otras voces. Si te parece, Jesús, te invitamos a acompañarnos un ratito más, con un aplauso, por supuesto, más que merecido.